Abstracción. Empieza a llover y se empaña la ventana. Intento no acercar demasiado mi cara al cristal para que el vaho no me impida ver a los transeúntes. No lo puedo evitar. Pienso en ti mientras te busco. Aguanto las ganas de lamer esta superficie fría. Repasaría el contorno de cada una de sus letras. Ventana de emergencia. Empezaría por la V. Lentamente. Como diciendo, sí, sigue. Cierro los ojos, agitada, y vuelvo a oír tu voz tan sensual, tan felina. Preciosa, ¿me haces un hueco? Se me erizan los pelillos de la nuca solo de recordar ese momento. Y tu brazo, casi perfecto, como rozándome sin querer, moviéndose con el vaivén del autobús. Y yo, respirando por la boca, porque por mi nariz no entraba suficiente oxígeno para latir mi corazón. Y yo, respirando por la boca, porque por mi nariz no entraba suficiente prana para oxigenar los latidos de mi corazón, cada vez más desbocado. Todo mi flujo sanguíneo se desplazó hacia mi real chichi moreno, solo por sentir tu respiración. Mi mente, la de esa chica tan formal, ¿dónde estaba? No daba señales de vida. A veces creo que todo fue un sueño, pero no. Tengo tu aroma incrustado en el hipotálamo, tu voz, la suavidad de tu piel. Recuerdo a la perfección, como quien no va la cosa cuando el autobús paró en la calle Mayor, aprovechando el subir y bajar de los pasajeros, que aproveché para girarme ligeramente y descubrir quién era aquel ser que me estaba agitando de esa manera tan animal. Alcancé a ver tu prominente paquete marcando el vaquero. Mi mano, como autómata posesa, se posó sobre tu pantalón, sin más dilación y con más dilatación. Nuestros ojos se cruzaron por 1 milímetro de segundo, justo antes de que nuestras lenguas se entrelazaran en una espiral infinita. La gente, como si nada, entrando, saliendo, levantándose, sentándose, mirando el móvil, charlando, dormitando. Y nosotros ahí, clavadas nuestras lenguas en ese beso de hambre infinita y sin tregua. Yo lo que quería era cabalgarte, joder. Quería arrancarte la camisa, gritar, gemir, pedirte más. Sin embargo, nuestros cuerpos permanecieron estáticos. Y toda esa erupción volcánica se traducía en una apasionada lucha lingüística. La burbuja terrestre orbitaba, pero la burbuja de los asientos de plástico del bus 69 hervía. Y el vapor creaba una niebla que nos hacía inmunes a las miradas ajenas. Al menos eso creíamos. ¿Qué dijimos? Mi mano continuaba agarrando con determinación tu miembro viril, o tu pepino, tu butifarra, tu nabo, tu chimbomba a punto de reventar.
Enseguida noté tus dedos como serpientes deslizándose a través de mi falda, buscando un hueco que encontraron enseguida, porque no llevo bragas. Noté los dedos vibrantes tocando mi pubis, concha, patata, susuneo, gruta ruta sagrada de los milagros, y no pude emitir un gemido que sonó como un lamento. ¡Ah! Sigue, por favor, dije a pesar de tener mi lengua huevia. Diga, por favor. ¿Sigo? ¡Ah, sí! No te muevas. Solo tu mano y la mía. Al fin me posé sobre tu cuello. Desabroché el botón, la cremallera bajó sola. Tú cogiste la mochila para tapar lo que ahí estaba ocurriendo. Baja un poco más, por favor. Ni un movimiento. Solo las manos. Tuve un orgasmo contenido mientras sacaba mi mano mojada de detrás de la mochila. A partir de ese momento, el caos. Gracias, preciosa, por hacerme un hueco. Me dijiste con una sonrisa magnetizante antes de bajar en la parada. Fin de trayecto. Desde entonces, siempre me subo al bus 69, a la misma hora para ir a los mismos lugares y bajar en las mismas paradas, con la esperanza de volverte a ver, con la esperanza de que vivamos juntos el siguiente capítulo de abstracción, ardiendo en la ventana de emergencia.